Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. En la década de 1980, renuncié a los 3 niños novios con los que crecí, cada uno destinado a convertirse en una figura de élite en el mundo militar, político y empresarial, y opté por casarme con Ryan Carter, un hombre de rostro frío del complejo, ya divorciado y con 3 hijos. Mi padre pensó que me había poseído. Al fin y al cabo, cada uno de esos 3 niños novios era excepcional por derecho propio, cualquiera de ellos parecía mejor que un hombre de mediana edad con hijos de un matrimonio anterior. Pero él desconocía la verdad de mi pasado. En mi vida pasada, me casé con Andrew Lewis, el miembro de la élite militar que más favorecía a mi padre. Llevé conmigo una dote que valía una fortuna, pero Andrew siempre estuvo con su país. Tan solo un mes después de nuestra boda, falleció en un accidente. Quedé devastada. Entonces llegó Peter Sullivan, una figura política en ascenso, quien se ofreció a casarse conmigo. Me llené de esperanza y alegría, y acepté, pero el día de nuestra boda, Peter fue asesinado en el acto. Mientras me acusaban de traer desgracias e incluso la muerte a mis maridos, Michael Evans, un renombrado magnate, se ofreció a casarme conmigo en una gran ceremonia, acallando todos los rumores. Pero incluso Michael murió el día de nuestra boda, envenenado por un viejo enemigo. 3 maridos, 3 muertes, fui tildada de mujer maldita. Al final, nadie se atrevió a casarse conmigo. Viví mi vida sola y miserable. Pero después de mi muerte, mi espíritu vio algo que me destrozó. Esos 3 hombres que se suponía que habían muerto habían fingido sus muertes y ahora rodeaban a mi hermanastra Emily, jurándole lealtad. Solo entonces me di cuenta de que la persona a la que realmente habían amado siempre era Emily. Me guardaban rencor por siempre molestarla, y para vengarla, fingieron sus muertes para engañarme. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado a aquel día en que mi padre me preguntó con quién quería casarme. Marcapáginas, retrocede. Siempre te has aferrado a Andrew desde pequeña, dijo. Probablemente elijas al pequeño Andrew para la boda la semana que viene, ¿verdad? De verdad, estoy de acuerdo, es una elección acertada. Grité de repente, sobresaltándolo. Frente a mí no estaba el hombre frágil y hambriento de mi vida pasada, sino mi padre, en plena salud y fuerza. Sin embargo, las lágrimas me corrían por las mejillas sin previo aviso. En mi vida pasada, me había casado 3 veces, y con cada dote, le había gastado hasta el último céntimo. Al final, el hombre que una vez fue un curandero rico y respetado murió de hambre, lo veía ahora, sacando frenéticamente un pañuelo para secarme las lágrimas. No pude contenerme más. Papá, he tomado una decisión. Quiero casarme con Ryan Carter. Mi padre saltó de la silla, atónito. ¿Qué? ¿Quieres casarte con ese hombre divorciado con 3 hijos? Eso es inaceptable. Estaba tan atónito que dejó caer la pipa. Te elegí 3 niños como novios. ¿Cómo es posible que no quieras ni a uno? Bajé la cabeza y guardé silencio. No es que no me importaran, aún recordaba sus trágicas muertes después de casarse conmigo. Esos momentos de dolor y desesperación quedaron grabados en mi memoria. Tras una larga pausa, finalmente dije, papá, quiero casarme con Ryan Carter. Estoy dispuesto a cumplir el compromiso que hicimos entonces. En cuanto mencioné el compromiso, la expresión de mi padre cambió. Nadie sabía que Ryan y yo habíamos tenido un acuerdo verbal de matrimonio, pero como la familia Carter era poderosa, a mi padre le preocupaba que me maltrataran después de casarme, así que me buscó 3 niños como novios. ¿Quién podría haber imaginado que esos 3 se convertirían en unos traidores desagradecidos, lobos de ojos blancos que robaron toda la riqueza de nuestra familia y se fueron del país con Emily para vivir una vida feliz y perfecta, dejándonos a nuestra suerte? Incluso en el momento de su muerte, mi padre murmuró que deseaba poder comer solo un pan de maíz al vapor más. Así que en esta vida, no quería a esos niños pretendientes que fingían su muerte para mi hermanastra, solo quería a Ryan. Tras obtener la aprobación de mi padre, salí del estudio. Justo afuera, los vi a los 3, Andrew, Peter y Michael, rodeando a Emily, quien vestía una bata blanca, riendo y bromeando con ella. En cuanto me vieron, dejaron de reír.
En el pasado, ver eso me habría hecho arder de vergüenza. Habría arremetido contra Emily con ira, solo para enfadarlos a ellos tres a cambio. Pero esta vez, ni siquiera los miré. Me di la vuelta y volví directamente a mi habitación. Al cerrar la puerta, alguien me agarró la muñeca. ¿No oíste a Emily llamándote? Era Michael, mirándome con enojo. Al ver la cara furiosa de Andrew, no pude evitar sentir una punzada de disgusto. La tensión entre nosotros no le molestaba en absoluto a Emily. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló frente a mí. Hermana, nunca quise robarte a tu prometido, pero no pude controlar mis sentimientos. Al verme impasible, Andrew la levantó de repente en brazos. Basta, Emily. No hiciste nada malo. Si tu familia no me hubiera amenazado con una deuda de gratitud por criarme, jamás habría aceptado ser un maldito novio. Se volvió hacia mí con frialdad. Déjame decirte, Rachel, nunca me casaré contigo. La única persona a la que amo de verdad es a Emily. Si de verdad te importo, deberías dejarme ir. Ver a Andrew tan desesperado por el amor me confundió un poco. Recordaba claramente que en mi vida anterior, Andrew no se negó a casarse conmigo, así que ¿por qué me rechazaba ahora? ¿Sería posible que él también hubiera renacido? Pero aunque así fuera, ¿qué importaba? En esta vida, no volvería a tener nada que ver con ninguno de ellos. De acuerdo, dije, te dejaré ir. ¿De verdad lo dices en serio?, preguntó atónito. Sí, respondí con calma, asintiendo. Pero, para mi sorpresa, el rostro de Andrew se torció en una expresión de profundo sarcasmo. Rachel, ¿de verdad crees que voy a caer en tus mentiras otra vez? ¿Qué planeas hacer, drogarme otra vez como intentaste el año pasado? Al mencionar la palabra drogar, Peter y Michael, que estaban a un lado, se echaron a reír. Sí, se burló Peter, todos en su complejo saben que nuestra preciosa señorita casi llegó a extremos insensatos solo para casarse con Andrew, añadió Michael. Ed, con una sonrisa burlona, dijo, ¿no casi lo atrapa con esa pequeña treta de drogas en su fiesta de cumpleaños? Sus duras palabras me hicieron palidecer. Les había explicado 1000 veces que Andrew había sido drogado en su fiesta de cumpleaños por otra persona, no por mí. Pero por mucho que lo negara, no me creían. Insistían en que estaba obsesionada con Andrew y que había intentado seducirlo a la fuerza, con la esperanza de involucrarlo en un escándalo. Abrí la boca para defenderme de nuevo, pero justo entonces, oí la voz entusiasta del mayordomo desde el vestíbulo. Señor Carter. ¡Qué sorpresa! ¿Qué lo trae por aquí hoy? En cuanto se mencionó el nombre de Ryan Carter, las expresiones de los tres cambiaron al instante. Porque a pesar de ser considerados élites, ninguno de ellos podía compararse con el auténtico líder, Ryan Carter. Antes de él, ni siquiera tenían derecho a ser reconocidos. Sin decir palabra y sin siquiera mirarlo, los tres se dieron la vuelta y salieron a toda prisa del otro lado de la enorme villa. Me quedé allí, escuchando el sonido de las botas de Ryan al subir las escaleras, y un extraño nerviosismo me invadió el pecho. ¿Por qué estaba allí? ¿Papá le habría informado tan rápido? Mientras aún le daba vueltas a la idea, me entregaron una caja bellamente envuelta. Para la boda dentro de 7 días, dijo. Este es el vestido que mandé hacer para ti. Levanté la vista sorprendida, encontrándome con el apuesto rostro que tenía delante. ¿Aceptaste? Las comisuras de los labios de Ryan se curvaron en una sonrisa. Claro que la admiro desde hace tiempo, señorita Lynn. Sus palabras eran claramente coquetas, quizá incluso provocativas, y aún así, por alguna razón, casi le creí. Me sonrojé sin control, me di la vuelta y volví corriendo a mi habitación. Incluso a través de la puerta cerrada, aún podía oír su suave risa resonando en el pasillo. Más tarde, después de tranquilizarme, alguien volvió a llamar a la puerta. No quería responder, pero la persona de afuera parecía especialmente insistente. Al final, no tuve más remedio que abrir la puerta, frustrada. ¿Qué quieres ahora?, espeté. ¿Por qué eres tú otra vez? Andrew se quedó allí, con el ceño tan fruncido que parecía a punto de estallar. ¿Quién más creías que era?
Rachel, continuó. Ya lo he decidido. Me voy a casar con Emily. Si nos das tu bendición, estoy dispuesto a seguir viéndote como mi hermana. ¿Y si no? Pregunté. Andrew entrecerró los ojos ligeramente, con un destello peligroso brillando en ellos. Entonces, déjame recordarte que ir en contra de nosotros tres no le hará ningún bien a la familia Lin. Me quedé helada. Por supuesto, sabía mejor que nadie cuánto les importaba a Emily. ¿Acaso no lo había visto todo de primera mano en mi vida anterior? Bien, dije en voz baja. Te daré mi bendición, pero quiero saber cómo piensas recompensar a mi padre por todo lo que hizo por ti. Ante eso, la expresión habitualmente fría de Andrew se suavizó un poco. Lo dejaré todo y me llevaré a Emily de aquí. Arqueé una ceja sorprendida. No esperaba que llegara tan lejos por Emily. Está en un alto rango en el ejército gracias a su determinación y disciplina. Incluso los altos mandos lo habían elogiado públicamente, pero ahora decía que renunciaría a todo eso. Aún así, que Andrew estuviera dispuesto no significaba que Emily también lo estuviera. Mis inesperadas bendiciones parecieron ganarme un raro momento de cortesía por su parte. Sé que me apreciabas, dijo Andrew, pero fue Emily quien nos salvó a los tres cuando quedamos atrapados en aquella tormenta de nieve hace años. Juramos por los cielos que la protegeríamos el resto de nuestras vidas. Lo miré con los ojos abiertos, casi sin poder creer lo que oía. De repente, un pensamiento aterrador me asaltó. ¿Te refieres a durante la misión de rescate, cuando hubo aquella avalancha? Él asintió. Sí, esa noche desafió las advertencias de todos, subió sola a la montaña nevada y arriesgó su vida para sacarnos. Fue entonces cuando me enamoré de ella. La emoción en sus ojos no parecía fingida, pero no pude evitarlo, me eché a reír. ¿Qué tiene de gracioso?, preguntó. Me río porque los tres son ciegos. Ni siquiera saben quién les salvó la vida. Con razón cambiaron sus sentimientos tan de repente, dándome la espalda para congraciarse con Emily. Así que alguien más se había atribuido el mérito de lo que yo había hecho. Negué con la cabeza con una risita amarga. Solo recordaba algo, nada más. Al bajar la mirada, vi a Emily acercándose y acurrucándose junto a Andrew con esa misma dulzura calculada que recordaba tan bien. Andrew, ¿puedo hablar a solas con mi hermana un momento?, preguntó Emily con dulzura. Andrew asintió con cariño y, obedientemente, bajó a esperar. En cuanto se fue, la expresión de Emily cambió por completo. Rachel Lynn, eres repugnante. Andrew ya decidió casarse conmigo, y tú sigues lanzándote a sus brazos. ¿Qué? ¿Miedo a que descubran que no fuiste tú quien lo salvó entonces? Le temblaron las pupilas. Lo sabes, susurró, pero enseguida recuperó la compostura y soltó una risa burlona. ¿Y qué si lo sabes? Ya creen que fui yo quien lo salvó. Rachel Lynn, naciste para ser mi trampolín, igual que tu patética madre. La miré con los ojos abiertos y la voz temblorosa. ¿Qué quieres decir? Emily arqueó una ceja con suficiencia, con una sonrisa torcida en los labios. Ni siquiera sabes lo fácil que era manipular a la idiota de tu madre. Mencioné casualmente que era 3 meses menor que tú, y ella perdió la cabeza y se tiró de un edificio. De verdad, deberíamos agradecerle que muriera tan rápido. Si no lo hubiera hecho, mi madre no habría ocupado su lugar tan fácilmente. No pude contener la furia que me explotaba en el pecho. Levanté la mano y le di una bofetada fuerte, pero justo cuando mi palma estaba a punto de caer, soltó una risa petulante y se echó hacia atrás. Una terrible sensación de terror me invadió. Con un grito agudo, Emily se desplomó por las escaleras. Andrew corrió hacia ella y se arrodilló a su lado, presa del pánico, pero Emily le puso la mano en la mejilla con suavidad, susurrando, Andrew, no culpes a mi hermana. Es culpa mía haberte robado. Tiene todo el derecho a estar molesta. Peter y Michael irrumpieron en la habitación. En cuanto vieron a Emily allí tendida, apenas respirando, sus ojos se enrojecieron de rabia mientras me miraban con odio. Me desplomé en el suelo, sacudiendo la cabeza, repitiendo una y otra vez, no fui yo, se cayó sola.
pero lo único que recibí a cambio fue la sonrisa fría y amarga de Andrew. Pensé que habías aprendido la lección. Creí que entendías que el amor no se puede forzar, pero claramente no. Se giró hacia Mako. Enciérrenla en la habitación de aislamiento hasta que yo diga lo contrario. Que nadie la deje salir. Acunando a Emily en sus brazos con el rostro lleno de angustia, Andrew se dio la vuelta y se marchó. Abrumada e impotente, me arrastraron entre lágrimas. Me arrojaron a una habitación de aislamiento diminuta y sofocante. El espacio reducido me hacía latir el corazón con fuerza, me faltaba la respiración y me ponía la cara roja y caliente. Sabían perfectamente que tenía claustrofobia, pero por Emily ignoraron mi miedo mortal. El pánico se extendió por mi cuerpo como un veneno. Mi respiración se volvió lenta y superficial. De verdad pensé que iba a morir. Justo cuando perdía el conocimiento, la puerta de la habitación de aislamiento se abrió de golpe con un golpe violento. Antes de que todo se desvaneciera, oí el rápido golpeteo de botas de combate acercándose. Cuando volví a abrir los ojos, la cegadora luz del techo me atravesó. El rostro de mi padre llenó mi visión borrosa, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y la alegría. Rachel, estás despierta. Gracias a Dios. ¿Llevas 5 días inconsciente, 5 días? Eso significaba que la boda era pasado mañana. Con el rabillo del ojo, vi 3 figuras familiares arrodilladas pulcramente junto a mi cama. Ver la expresión aún desafiante de Andrew me oprimió el pecho de irritación. Papá, dije, obligándome a hablar, déjalo pasar. La boda ya casi está aquí. Mi padre cerró los ojos con un suspiro de dolor. De acuerdo, si eso es lo que quieres. Los 3 parecían atónitos, claramente incrédulos. En el pasado, si me hubieran hecho daño por su culpa, habrían sido castigados hasta casi matarlos. Pero ahora, ignoré sus expresiones cambiantes y simplemente le rogué a mi padre, por favor, llévame a casa. Necesito prepararme. Hay basura que sacar. Antes de la boda. En cuanto volvimos, fui directa al ático. Estaba lleno de todo lo que recordaba de mi infancia con esos 3, notas manuscritas, cuadernos llenos de retratos, fotografías amarillentas, cartas de amor sin enviar. Cada objeto estaba impregnado de los recuerdos de mi juventud. Cada uno que una vez había atesorado, ahora lo vaciaba pieza por pieza, como si vaciara mi corazón con ellos. Para cuando terminé, ya había anochecido. Regresé a mi habitación y me dormí en cuanto mi cabeza tocó la almohada. Un crujido me despertó. Encontré mis manos y pies atados con fuerza. Estaba metida en el armario. A través de las estrechas lamas de la puerta, vi a Emily tarareando una alegre melodía mientras se probaba mi vestido de novia. Justo cuando se lo ponía, llamaron a la puerta. En cuanto se abrió, la persona de afuera se inclinó y la besó. Sin dudarlo, los ojos de Emily se nublaron por el beso, pero aún así. No olvidé lanzarme una mirada burlona. Con voz entrecortada, murmuró, Andrew, cuando te cases con mi hermana, ¿qué será de mí después de que te cases con ella? Continuó con dulzura, solo encuentra una excusa para decir que morí. Una vez hecho esto, Peter y Michael también podrán desaparecer. Entonces seremos tuyos para siempre. Fuera del armario, su intimidad continuó sin vergüenza. Dentro, mi corazón se encogía tanto que me dolía físicamente. Cuando Emily finalmente abrió la puerta del armario, ya estaba llorando. Su cuerpo estaba marcado, despeinado, y se paró frente a mí como una vencedora. Sabes, la primera vez que te vi, te odié tanto. ¿Por qué eras la preciosa hija de la familia Lin? ¿Por qué yo solo era la hija de una criada? Desde ese día, juré que tomaría todo lo que era tuyo. Se inclinó más cerca, con una sonrisa torcida en el rostro. Mañana en la boda, espera. Me aseguraré de que te conviertas en la mayor desgracia de todo este complejo. Dejando esas palabras flotando en el aire, se dio la vuelta y se fue triunfante. Me quedé sentada sola dentro de ese armario toda la noche. No fue hasta la mañana siguiente cuando llegó el equipo de bodas que contrató mi padre que finalmente logré liberarme de las ataduras. Me puse el vestido de novia que Ryan Carter me había preparado y me dirigí a la ceremonia.
Me dije a mí misma que todo terminaría hoy. Con el vestido que él eligió, caminé por la alfombra roja paso a paso y me quedé de pie, tranquila, esperando al novio. El tiempo pasó mucho más allá de la hora señalada. Los susurros se extendieron entre los invitados bajo el escenario. Finalmente, las puertas se abrieron de golpe. Mi corazón, que había estado lleno de anticipación, se desplomó al instante al ver quiénes entraban, Peter y Michael. Me dedicaron una sonrisa burlona y engreída y declararon en voz alta, el novio no vendrá hoy, amigos. Pero antes de que pudieran terminar, las puertas principales se abrieron de golpe. «¿Quién dice que no voy?», dijo una voz grave. Ryan Carter apareció, provocando inmediatamente la exclamación de asombro de la multitud. «Espera, ¿no se suponía que era Peter?», empezó a preguntar alguien. No los dejé terminar, le arrebaté el micrófono al oficiante y anuncié en voz alta, «Les presento a mi esposo, Ryan Carter, de Arlo». Ryan se acercó y entrelazó sus dedos con los míos, con una sonrisa segura y orgullosa en los labios. Todo el público estaba atónito, pero bajo la mirada firme y autoritaria de Ryan, estallaron en un aplauso atronador. Los cumplidos volaron libremente por la sala como confeti. Era una escena festiva, excepto por Peter y Michael, cuyos rostros se habían quedado completamente rígidos. «Rachel Lynn, te entregaste por completo», se burló Peter. «Dinos, ¿cuánto tuvo que pagar tu padre multimillonario para que el comandante Carter siguiera el juego?». Sus palabras mordaces me revolvieron el estómago. Ahí estaban de nuevo, fingiendo ser nobles y justos, pero la verdad era que habían llegado al punto de usar los recursos de mi padre. Cada vez que se enfrentaban a problemas, era mi padre quien intervenía para limpiar el desastre. Ryan notó el cambio en mi expresión. Me palmeó suavemente el dorso de la mano y dio un paso adelante. Ed, colocándose directamente frente a sus miradas burlonas. «No estoy ciego», dijo Ryan con frialdad. «No confundo la basura con un tesoro, y mucho menos muerdo la mano que me da de comer». Sus palabras silenciaron la sala, todos los presentes sabían exactamente a qué se refería. Al fin y al cabo, todos sabían que Peter, Michael y Andrew solo habían recibido el apoyo de la familia Lynn porque se criaron como niños novios en nuestra casa. Pero esas palabras, dichas con tanta naturalidad, fueron como gasolina para ellos. De todas las cosas, la que más odiaban era oír el término niño novio. Era la mayor vergüenza para estos supuestos prodigios, que siempre se habían considerado superiores a los demás. Con los años, a medida que se hacían un nombre en sus respectivos campos, la gente había dejado de mencionar su pasado. Pero ahora, Ryan había expuesto la verdad a la vista de todos. Sus rostros se tornaron negros como el carbón, la ira y la humillación se reflejaron en sus expresiones antes de convertirse finalmente en una mueca de desprecio. «Ryan Carter», se burló Peter, ¿sabes siquiera con qué clase de mujer te acabas de casar? ¿Crees que es una heredera inocente? Se estaba volviendo más descarado, ignorando por completo la expresión cada vez más sombría de Ryan. «Apuesto a que no sabías que nuestra señorita Lynn estaba tan desesperada que drogó a un hombre solo para acostarse con él». Solo una bofetada usada. Se oyó un disparo al mismo tiempo que una bofetada. Los invitados a la boda gritaron y se pusieron a cubierto, presas del pánico. Peter cayó de rodillas, agarrándose la pierna y gritando de dolor. Michael se tambaleó hacia atrás, agarrándose el rostro destrozado, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. El hombre que los había golpeado no era otro que su venerado mentor, el señor Xiao. «Malditos desagradecidos», rugió. «El señor Lin les dio todo, los trató como a sus propios hijos, ¿y así es como se lo pagan? Ni siquiera merecen llamarse humanos». Peter y Michael miraron al señor Xiao con estupefacción, no entendían por qué el maestro que siempre los había tratado como familia se les había vuelto tan crueles. Pero yo, allí de pie, en silencio, solo sonreí con frialdad. Sabía la verdad. En aquel entonces, cuando mi padre trajo a esos chicos a casa de los Lin, le preocupaba no poder criarlos bien él solo. Mi padre, George Lin, había pagado una fortuna para invitar al señor Xiao.
La familia Zhao había sido reconocida por sus estudios confucianos durante generaciones, y aunque el señor Zhao hacía tiempo que se había retirado de la docencia, mi padre se tragó su orgullo de ser uno de los hombres más ricos de la región y se arrodilló públicamente solo para pedirle que aceptara a esos 3 chicos como alumnos. Finalmente, fue la sinceridad de mi padre lo que conmovió al señor Zhao, rompió su propia regla y aceptó a Andrew, Peter y Michael como sus discípulos privados. Fue solo gracias a esa mentoría que conocieron desde el principio a la alta sociedad y forjaron las conexiones que allanaron el camino para su futuro éxito en los negocios, la política y el ejército. Pero siempre pensaron que era por su talento natural que el señor Xiao veía algo especial en ellos. ¡Qué ridículo! Si no fuera por mi padre, esos 3 probablemente seguirían rebuscando en la basura solo para alimentarse. Mientras Peter y Michael se quedaban atónitos bajo la furiosa reprimenda del señor Xiao, las puertas del pasillo se abrieron de golpe. 2 personas, fuertemente atadas con cuerdas, fueron arrojadas dentro. Todos se giraron a mirar, y efectivamente, eran Emily y Andrew. Ambos estaban hechos un desastre, con la ropa arrugada y las caras sucias. El equipaje que traían estaba destrozado, derramando lingotes de oro y otros objetos de valor. En cuanto Andrew me vio, empezó a gritar, Rachel Lynn me obligó. El amor nunca es dulce. Ten un poco de respeto por ti mismo. Ya te dije que preferiría morir antes que casarme contigo. Puedes atarme una vez, pero no puedes controlarme para siempre. Arqueé una ceja, aún no se había dado cuenta de lo que estaba pasando. De verdad creía que era yo quien le rogaba que me casara con él. Pero antes de que pudiera decir nada, alguien más se adelantó. ¿Crees que casarse con la hija de George Lynn es una especie de insulto?, resonó la voz severa de mi padre. La expresión arrogante de Andrew flaqueó al instante. Por muy impresionantes que intentaran parecer, siempre que se encontraban frente a mi padre, el hombre que los financió, crió y educó, no podían ocultar su inquietud. Andrew tragó saliva con dificultad, con la mirada fija y nerviosa. El hombre de lengua de plata, siempre tan hábil para discutir, no pudo decir ni una palabra, solo pudo observar con impotencia cómo mi padre, vestido con un traje tradicional Yangshan, se detenía justo frente a él. Emily cayó de rodillas rápidamente, con lágrimas en los ojos. Se arrastró y agarró la pernera del pantalón de mi padre. Papá, siempre he visto a Rachel como tu verdadera hija, la interrumpió mi padre bruscamente, con la voz afilada por la rabia contenida. Emily se estremeció, pero se obligó a seguir hablando. Tío, Andrew y yo estamos enamorados de verdad. Rachel ya lo tiene todo, ¿por qué tiene que separarnos también? A mi lado, Ryan Carter soltó una carcajada, como si acabara de oír el chiste más irónico del mundo. ¿Y quién es realmente el que está separando a los demás?, preguntó con frialdad. Emily, ¿acaso creías que tu pequeño plan de hace tantos años era perfecto? Parece que no llorarás hasta que veas el ataúd. La cara de Emily palideció, con el pánico reflejado en sus ojos. ¿De qué estás hablando? ¿Tonterías? Pero Ryan ni siquiera la miró, simplemente levantó la mano e hizo una señal para que alguien entrara. Una oleada de terror se apoderó de Emily cuando arrastraron a un hombre y lo arrojaron al suelo junto a ella, cubierto de sangre y apenas consciente. Andrew, Peter y Michael lo reconocieron al instante, el Dr. Su, el médico que les había salvado la vida durante la avalancha años atrás. Con sus últimas fuerzas, el Dr. Su se abalanzó sobre ella y la agarró por el cuello. Mujer asquerosa. Me sedujiste para que te ayudara a falsificar los registros de rescate y luego intentaste matarme para destruir las pruebas. Si no hubiera tenido la suerte de sobrevivir, te habría salido con la tuya. Jadeó Emily, poniendo los ojos en blanco al ver cómo él apretaba los dedos. Solo entonces los demás corrieron a apartarlo de ella. Mientras se lo llevaban a rastras, el Dr. Su seguía gritando, soltando todo lo que Emily se había esforzado tanto en ocultar. La verdad se derramó como un guisante de un tarro roto, revelando al mundo todo su engaño y su inmundicia. Los rostros de los 3 hombres se retorcieron en expresiones de incredulidad. «¿Estás bromeando?», murmuró Andrew. «¿Dices que fue Rachel quien nos salvó entonces?». «No, no puede ser».
Ella viajaba al extranjero en esa época, pero su voz se fue debilitando a medida que la verdad caía en sus ojos. Corrió hacia mí y me subió la manga, dejando al descubierto las viejas cicatrices irregulares que me recorrían el brazo. Se desplomó en el suelo. ¿De verdad fuiste tú? Fuiste tú quien nos salvó. Las expresiones de Peter y Michael también cambiaron al instante, palideciendo. Emily, ahora expuesta, se quedó paralizada, pálida como la muerte e incapaz de articular palabra. Cuando Ryan vio que Andrew seguía agarrándome la muñeca, entrecerró los ojos, levantó la pierna y le dio una fuerte patada. Andrew cayó al suelo. «Ciego idiota», espetó Ryan. «Aléjate de ella. No le ensucies las manos a Rachel». Emily, que parecía seguir queriendo a Andrew, corrió a ayudarlo a levantarse en cuanto tocó el suelo. Pero no todos estaban dispuestos a mirar hacia otro lado. Alguien cerca apartó a Emily de un empujón con el brazo. «Piérdete». Los ojos de Emily estaban rojos de verdad. Se aferró a Andrew con fuerza, intentando explicarle con voz temblorosa. «Andrew, tienes que creerme. De verdad fui yo quien te salvó en aquel entonces. ¿No recuerdas cómo a Rachel le encantaba gastar su dinero? Debió de sobornar al doctor Su para que te mintiera y te engañara». Pero Andrew ya había recuperado el sentido. Su voz estaba llena de furia. «¿Tonterías? Lo vi con mis propios ojos. Un carámbano me cortó el brazo, y los tres, hombres adultos, estuvimos postrados en cama durante casi 2 semanas. ¿Cómo es que tú, el supuesto salvador, no tienes ni un rasguño? Me mentiste. Nos mentiste a todos». Emily negó con la cabeza y sollozó como una flor lastimosa bajo la lluvia, pero ni un rastro de compasión brilló en los ojos de Andrew. Quienes una vez fingieron su muerte solo para escapar de mí ahora se arrodillaban a mis pies, llenos de culpa y remordimiento. Pero yo simplemente me incliné ligeramente hacia Ryan Carter. Él me entendió de inmediato. «Llévenselos», ordenó. Los hombres de Ryan actuaron con rapidez. En un instante, el lugar de la boda quedó despejado, sin rastro del caos anterior. Los invitados de élite presentes también se recompusieron rápidamente, comportándose como si nada hubiera pasado. Ryan me guió durante el resto de la ceremonia. Cuando llegó la hora de ofrecerle el té a mi nueva suegra, me quedé atónita al ver a una de las damas de la alta sociedad más dignas del complejo llorando como una niña, despreocupada por completo de su imagen. Me apretó las manos con emoción y dijo: «Rachel, querida, gracias. Gracias por casarte con mi hijo inútil. Tengo que explicarte lo del rumor de su segundo matrimonio, no era real. Solo se casó para una misión asignada por su unidad. Era falso». Miré a Ryan sorprendida. En mi vida pasada, no se volvió a casar hasta su muerte. Siempre supuse que estaba de luto por alguien llamado Wongi, pero ahora sabía la verdad. «Y esos 3 niños», añadió con entusiasmo, «son adoptados. Ryan nunca ha tenido una esposa de verdad. Mi hijo sigue siendo puro». A medida que divagaba, sus palabras se volvían cada vez más escandalosas. Avergonzada, Ryan la interrumpió rápidamente. Su rostro, siempre tan tranquilo y sereno, ahora estaba rojo como un tomate. No pude evitar soltar una suave carcajada. Al oírme, Ryan hizo una pausa y entrelazó lentamente sus dedos con los míos, con una sonrisa de suficiencia dibujada en las comisuras de sus labios como la de un gato que ha robado un pez. Era un día de celebración, y Ryan no dejaba de servirme copa tras copa. Para cuando me llevó en brazos, como una novia, a nuestra nueva habitación, ya estaba un poco mareada. Pero lo que nos recibió dentro dejó atónitos a todos. En la cama nupcial, de un rojo brillante, había 4 cuerpos enredados. El contraste entre rojo y blanco era impactante, y la descarada escena dejó a todos boquiabiertos. Antes de que pudiera reaccionar, Ryan me tapó los ojos con la mano, impidiendo que viera. A través de los borrosos espacios entre sus dedos, solo pude ver extremidades enredadas. Luché, intentando apartar su mano, pero me susurró al oído, con un tono cargado de implicación: «No mires, da mala suerte». Jadeos y exclamaciones resonaron por la habitación.
Las 4 figuras en la cama finalmente parecieron darse cuenta de lo que estaba pasando y se apresuraron a cubrirse. Ryan actuó con rapidez. En menos de una hora, lo había descubierto todo. Resulta que, después de que los planes de Emily se desmoronaran por completo, se desesperó. Intentó drogar a Andrew, con la esperanza de obligarlo a casarse con ella, pero el vino que preparó también fue consumido por error por Peter y Mago. Lo que se suponía que sería un escándalo entre 2 personas se convirtió en un desastre total entre 4. Al no ver salida, Emily los arrastró a todos con ella. Pensó que su vida ya estaba arruinada, que mejor se los llevara con ella. Después de eso, mi padre finalmente los vio como lo que eran, 3 idiotas desagradecidos. No solo los echó de la familia Lin para siempre, sino que también cortó toda conexión y oportunidad que les había abierto. A partir de ese momento, estuvieron solos. En cuanto a mí, solo podía decir una cosa: se lo merecían. En mi vida pasada, los 3 fingieron su muerte para escapar, arruinaron mi reputación y robaron la fortuna familiar, todo solo para proteger a Emily. Esta vez, el destino les dio la vuelta, recibieron justo lo que se merecían. Tras el caos del banquete de bodas, Ryan organizó una segunda ceremonia para compensarme. Esta vez, solo se trataba de familia unida. Con su bendición, nos convertimos oficialmente en marido y mujer. La vida de casados fue dulce como la miel. Ryan me trataba como a una reina. Si siquiera mencionaba un antojo por la noche, a la mañana siguiente ya estaba en mi mesa. Me consentía tanto que casi me daba miedo. Empecé a sentirme incómoda. Un día, finalmente no pude evitar preguntar: ¿por qué eres tan bueno conmigo? Ryan jugaba suavemente con mi mano mientras le preguntaba. Mi mano y dijo: cuando era pequeña, una niña consentida se aprovechó de mí porque pensaba que era guapa, me robó mi primer beso y luego se olvidó por completo de ello, como si nunca hubiera sucedido. Parpadeé, confundida, mirándolo fijamente mientras rebuscaba en mis recuerdos. De repente, una escena surgió tan vívida que me ardió la cara. Antes de que mi padre adoptara a los 3 novios, solía dejarme en casa del vecino cuando estaba demasiado ocupado con el trabajo. Por aquel entonces era una adicta total a las caras y aprovechaba al máximo mi juventud sin pudor. Siempre estaba encima del guapo chico mayor de al lado. Un día, incluso le robé su primer beso sin pensarlo 2 veces. A medida que el calor me subía por la cara, la sonrisa satisfecha de Ryan se hizo más profunda. ¿Sabes? Una chica sin corazón me perseguía todos los días gritando: me voy a casar contigo, hermano mayor. Me voy a casar contigo. Luego creció y se olvidó por completo de mí. Mis mejillas se pusieron rojas como un tomate. Nerviosa y avergonzada, extendí la mano y le pellizqué la cintura en represalia, pero Ryan simplemente se rió y me abrazó. Menos mal que nadie más reconoció tu valor, susurró, si no, quizá no habría tenido la oportunidad. Solo entonces me di cuenta de que, cuando me dio el vestido de novia y dijo que me admiraba desde hacía mucho tiempo, no bromeaba. Menos mal que el destino me dio una segunda oportunidad. Más tarde, oí hablar de los demás en un banquete. Despojados de la protección de la familia Lin, los 3 acabaron siendo nadie. Considerados prodigios, cayeron en desgracia. Uno incluso se volvió adicto al juego. Lo perdieron todo, incluso a Emily, a quien decían amar profundamente en mi vida pasada. Terminaron vendiéndola, incapaces de afrontar la realidad de su caída. Emily provocó un incendio que los consumió a todos. Nunca se recuperó ningún resto, se desvanecieron, borrados por el tiempo. Cuando supe la noticia, apreté con más fuerza la mano de Ryan. Al girar la cabeza, vi a mi padre mirándome con ojos tiernos y amorosos. Esta vez, ya no me arrepentía.